¿Qué pensarías si te dijera que hay muchos recuerdos en tu mente que ni siquiera te das cuenta que están ahí? Que basta con una sola mención de pocas palabras para desbloquearlos. Recuerdos de hace una semana, un mes, e incluso hasta años. Así que, para descubrir recuerdos enterrados bajo nuestro subconsciente o incluso para aquellos que no los vivieron, el día de hoy les presentaré el iceberg de los Larry Capija, o en otras palabras, el iceberg de nuestro grupo de amigos. Este iceberg constará de 7 niveles, desde las experiencias y curiosidades más normales y conocidas, hasta las más bizarras y desconocidas. Nivel 1. Integrantes. A lo largo de los años los integrantes de este grupo de amigos ha ido variando mucho. Desde dealers activos, delincuentes que cayeron presos, hasta personas funadas. Haremos un pequeño repaso de las personas que han estado o están en este grupo. Empezando por Benja, Nathan, Daniel, Giovanni, Vargas, Brian, Juanito, Pancho, Gerson, Tristán, Ángel, Diego, Francisco, Gumi, Luis, Cristian, y siendo Iván el más reciente. Espolayo Producciones. Todos los vídeos editados del grupo son a nombre de Espolayo Producciones, el cual hace el rol del proveedor legal del contenido. Originalmente creado en 2018, ello nombre viene en parodia a una canción del artista XXXTentacion, en donde dice la palabra que en español significa destacado o distinguido. Alistair. Alistair fue el primer proyecto grande en el que este grupo de amigos trabajó. Originalmente era un trabajo que una profesora había enviado. Este trabajo consistía en crear una historia desde cero. Benja creó la historia y al momento de finalizarla se le ocurrió hacerla un documental. Seguido a esto, grabaron un par de escenas para hacer un tráiler, el cual presentarían en clases y al tener el visto bueno de la profesora y sus compañeros, decidieron hacer un cortometraje. El cual luego de ser presentado en clases lo proyectarían en toda la escuela, siendo un éxito rotundo para sus estándares. ¿Qué onda? ¿Están ahí la película? Graba acá, graba acá. ¡Oh, qué bueno! ¡Hay un montón! Eclipse. Gracias al éxito de Alistair, la Fundación CECREA elegiría a 3 alumnos de la escuela Baquedano para representar a la región de Aysén en un campamento hacia el norte, donde irían a presenciar el eclipse de ese año. Benja y Giovanni fueron 2 de los elegidos, gracias a la pequeña iniciativa y movimiento que fue Alistair. La escuela apoyaría la creatividad del dúo al darles dinero para poder comprar una tarjeta de memoria para grabar todo el viaje. Gigachogman. Otro de los eventos destacados del grupo, la creación del Gigachogman dejó varios memes, siendo de los primeros vídeos que lograron ser virales. Cámaras. A través de los años y la inmensa cantidad de contenido visual creado, se han utilizado una gran variedad de cámaras, entre ellas una prestada por Nathan, con la que se grabaría Alistair y el viaje al eclipse. Una que el fotógrafo oficial de la escuela Baquedano le regalaría a Benja en forma de fomentar aún más su creatividad. Otra de las cámaras fue regalada por un amigo de Ángel, la cual sería la que se utilizaría para grabar los vlogs dentro del liceo. Y finalmente, la más reciente es la que Benja compró a principios de año. Nivel 2. Luis y la tele. Fue un video que sorprendentemente se volvió muy viral, al punto de aparecer en canales gringos de recopilación de memes. Hasta un streamer gringo reaccionaría al video. Trabajos. Este puesto no se refiere a trabajar específicamente, no se asusten miedosos a la pala. Es sobre todos los vídeos que se han hecho a raíz de simples trabajos de clases. Mira, acá tenemos una persona. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Doblajes. A lo largo de los años, en el grupo se han realizado una gran variedad de doblajes de dudosa calidad. ¿Le traje una empanada, mire? A mí no me gusta esta wea. La idea nació originalmente en 2020, y gracias a eso se creó el servidor de Discord Papayons. ¿Qué fue eso, wea, hermano? Yo quiero pinga. Ay, no sé, culiao, quería que se callara. Pinga. Papayons Awards. Hablando del servidor de Discord, ese mismo año se celebraría los Papayons Awards, un evento donde se premiaría a los mejores clips del año dentro del servidor. Con la promesa de ser un evento que se celebraría cada año, solamente existió la edición de 2020.
Cristian mafioso. De vuelta a los años de liceo, se dice que Cristian era un comerciante peligroso, como uno de esos chinos que encuentras en los malls chinos. No podías ni atreverte a deberle 50 pesos porque no te dejaría tranquilo ni aunque te murieras. Se dice que hubieron casos de endeudados con él que fueron silenciados. Tablón. Este pedazo de madera con cara fue hecho con mucho cariño, por ahí de octubre de 2022 en clases. Recorrió todo el liceo aún sin tener patas, hasta su extraña desaparición. Testigos dicen que fue secuestrado por Gerson y llevado a su casa. Otros dicen que fue escondido y hasta el día de hoy sigue en el liceo sin ser encontrado. Con permiso. El primer video de este mítico pescado fue grabado el 13 de mayo de 2023. Y ha contado con numerosas apariciones hasta su deceso a finales del mismo año. Se dice que a cada integrante nuevo que ingrese en el grupo se le coloca este pescado en la cara como gesto de bienvenida. Regresan de una misión y al ver a Greg consternado deciden hablar un poco con él acerca del tema. La llamatista continúa practicando su baile de presión. Es mi idea Por mucho tiempo existió el misterio de quién había sido la persona detrás de esta mítica frase, hasta que un día contándole la experiencia a Iván, él mismo se daría cuenta que había sido él quien había escrito el mensaje. Youtubers. A pesar de que recientemente se está empezando a dar más visibilidad a la creación de contenido en el grupo, los primeros vídeos del grupo datan desde 2015, con clásicos como el bug épico, la pelea contra Sans, o yo en el top. Nivel 3. Grupo número 15853468123. Este fue uno de los primeros, o el primer grupo de WhatsApp creado por los integrantes originales. Data del 13 de noviembre de 2016 y aunque a día de hoy sigue vigente, ya nadie lo utiliza. Ni pala muela. El día ni pala muela fue el mayor registro de comida ingerida por los integrantes en un solo día. Para nombrar un poco de lo que se comió ese día, empezamos con completos, sandía, chocolate, galletas, pichanga, cocadas, panqueques, torta, casata, y mucha pero mucha bebida. Al final varios terminaron con dolor de guata, e incluso vomitando. El asesinato de Cristian. Para la semana del libro en el liceo, el curso se puso de acuerdo para decorar la sala y practicar una obra de actuación. Cristian actuó de un viejo que leía el mismo libro que relataba su propia muerte. Veo a la niña. Esta fue una de esas experiencias muy randoms y simples. Benja iba caminando junto a los chicos, y al momento de subir una pequeña escala se tiró tremendo peo. Sin darse cuenta que justo atrás de él iba una niña pegada a ellos. Para pasar piola le echó la culpa a Ángel que iba al lado suyo. El bosque. Por muchos años fue el lugar donde se hacían las juntas fuera de la escuela, consistía en un espacio lleno de árboles y huellas random. Ahí mismo se grabó Alistair y años después fue destrozado por construcciones nuevas. El tablet. Hablando del bosque, la historia del tablet se remonta a un día donde estaba todo el grupo en el bosque jugando. Hasta que Giovanni avisó que debía irse, así que Benja le pidió prestada su tablet y él dijo que sí. Luego de eso, Benja, Brian, y Pancho fueron a jugar a la pelota afuera de la casa de Benja. Por alguna extraña razón se les ocurrió dejar la tableta a mitad de la calle mientras jugaban. Y después de un rato se acercó un vehículo. Todos se hicieron a un lado y Brian quedó parado frente al tablet, mientras los demás le gritaban que lo sacara de ahí. Brian gritaba, chicos, chicos. Hasta que finalmente el tablet fue arrollado por el vehículo. Seguido a esto, Brian y Pancho se fueron a sus casas y Benja quedó a cargo de contarle a Giovanni lo que había pasado con su tablet. Se encontraban en clases de educación física cuando Benja le dio la noticia. La reacción de Giovanni fue casi neutra pero con un toque de enojo. Después de todo, decidieron hacerle un funeral al tablet y enterrarlo en el bosque. Los años perdidos de Juanito. Este puesto se refiere a todos los años en los que Juanito se mantuvo fuera del grupo, años en los que se desconoció por completo su paradero. Algunos decían que se había vuelto un drogadicto y delincuente, incluso se sospecha que inició una carrera en la música con el alias de Sinaka.
Lo que sí sabemos es que por alguna razón, las únicas ocasiones donde lo invitaban a una junta era en los cumpleaños de Giovanni. Apodos. Este puesto se refiere a la cantidad de apodos ingeniosos y originales inventados a conocidos, como por ejemplo, Yaritza Pizza, Soto Cara de Poto, Constanza Falsa, Daniel Manzanilla, Juan Torpedo, Giovanni Millatronco, Sebastián Vergas, Nathan Frambuesa, o Bebé Gigante, Autristán, Yaniga, Valentina Alta, Mira, No, etc. El beso. Uno de los acontecimientos más grandes e importantes del grupo, se dio a cabo el 25 de marzo de 2023. Giovanni y Ángel se darían un apasionado beso frente al atardecer y como a 1000 cámaras. El significado del "ju", esta frase se ha vuelto muy constante dentro del grupo. Como cuando un ju te mama la pinga, como cuando un ju me besa apasionadamente y me quita la ropa, etc. El origen de esta frase viene de un trauma de nuestro querido Iván, el cual no contaré por respeto a su persona. Pinche Iván todo hermoso. El Moraverso. El acontecimiento que puso a temblar a los Vengadores, el Moraverso fue un evento único, el día en el que el padre de Ángel, Walter, se reunió en un crossover épico con el profe Mora. Muchos meses de comparaciones llegaron a su final aquel día, donde se reunieron estas dos gotas de agua. Daniel Deidad. Puesto dedicado a Daniel y a la cantidad de weas que ha pasado y sufrido en este grupo. Como la primera interacción que hubo con él, donde literalmente fue estafado por Benja para dejarlo ser parte del grupo, pidiéndole un juguete como parte del trato. O como la vez donde estuvo todo el día con su audífono roto que solo tenía un solo lado, porque el otro se había cortado. Nathan se acercó y con una tijera terminó de cortárselo. O como cuando después de clases todos se fueron caminando juntos y compraron una bebida fruna roja. Pancho la agitó a escondidas y se la entregó a Daniel, al momento de abrirla se derramó todo encima de la camisa de Daniel, que pasó de ser completamente blanca a rosada. Nivel 4. El payaso Crispy. Esta historia es bastante reciente. Benja comenzó a hablar con una chica en Instagram, ella era de Chile pero de una ciudad diferente. Todo normal hasta que un día empezó a contarle su vida, como que su hermano tenía síndrome de Down, que su padre los amenazaba con matarlos, que ella estaba supermedicada por muchos diagnósticos mentales, como por ejemplo trastorno límite de la personalidad, entre muchos otros. También calzó que su pareja era un ex amigo de la Gumi. Hasta que para el día de Halloween, Benja subió a sus historias a cada uno de los disfraces y entre ellos estaba Iván como Krusty el payaso. Ella contestó la historia pidiendo el Instagram de Iván, después de unos días Benja se lo dio y ella empezó a hablar con Iván. Solía enviarle mensajes algo raros, como diciéndole que era lindo y así. Algunos mensajes sin contexto al igual que a Benja. Como por ejemplo, un día empezó a pedirle a Iván que enviara foto de él mismo, Iván le preguntaba por qué y ella solo le decía apura. En una ocasión llegó a decirle a Benja que le gustaría ser como un sultán, para tener 3 maridos, uno sería su pololo y los otros 2 serían Benja e Iván. Todo llegó a su fin cuando Iván se cansó y le pidió a una amiga que fingiera ser su polola y le enviara audios diciéndole a ella que dejara de hablarle a Iván. Persecución en Halloween. Devolvemos un poco el tiempo hasta 2018. En uno de esos Halloweens tranquilos, el grupo se encontraba caminando tranquilamente hasta que de la nada uno de ellos notó que cayó un huevo al lado de ellos, luego cayó otro y así se dieron cuenta de que había un grupo en la calle del frente que les estaba tirando huevos. Al notar que tenían una bolsa llena de huevos, el grupo comenzó a correr y este otro grupo enemigo empezó a seguirlos. Recorrieron toda la plaza corriendo con música de fondo como si fuera una persecución, ya que se estaba proyectando una película ahí mismo. Llegaron hasta una farmacia y cuando creyeron que los habían perdido aparecieron de vuelta. Corrieron lo más lejos que pudieron y al notar que no los perdían se les ocurrió hacer zigzag. Después de perderlos se metieron a un negocio y ahí se quedaron unos 10 minutos hasta estar seguros de que los habían perdidos. A día de hoy se desconoce quiénes fueron aquellos sujetos, pero en el Halloween de 2025 ocurrió algo similar y en el mismo lugar, pero esta vez las personas que lanzaron los huevos fueron los que salieron arrancando. FT. Siruinka.
En 2022 se grabó una colaboración del grupo junto a Shiruinka, para una canción de un proyecto que saldría en enero de 2023, marcando esto como la primera y única colaboración de Shiruinka con el grupo. Cameo en la tele. En julio de 2022, Benja se encontraba caminando con Gerson mientras conversaban, hasta darse cuenta que unos pasos más allá estaban haciendo una entrevista para Tele 13. Estos pasaron caminando haciéndose los weones, logrando aparecer unos pequeños fotogramas en la tele. Que tienen aserradero, que producen bienes con aserradero. El truco del perfume. El día en el que finalmente Benja pudo salir a caminar después de su operación, se juntó con Giovanni Vargas a tomar. Ahí mismo probaron lo que sería el truco del perfume, que consistía en oler un perfume mientras tomabas un trago fuerte para no sentirlo. No sabemos qué tan cierto era esa teoría, pero al final terminaron todos curados. Brian Mascoñue. Este fue uno de esos pololeos randoms que ocurrieron en la Baquedano, duró solamente un día pero hasta día de hoy sigue siendo una de esas weas que no te crees que pasaron. Para que se hagan una idea de cómo era la coñue, era más o menos esto. Francisco Papá. Esta fue una de esas teorías que salen del culo de un random. Por mucho tiempo se decía que el ex integrante del grupo, Francisco, había tenido una guagua junto a su pareja. Luego de un tiempo esto sería desconfirmado. El beso Noelia. Noelia era una de esas chicas del curso que pololeaban con toda la escuela. Pasó por casi todos los integrantes de este grupo. Uno de esos fue Benja, el cual al estar pololeando con ella, en una ocasión fue acorralado por ella a su voluntad y recibiría uno de esos besos donde no sabes si sentirte abusado o dominado, a pesar de estar solamente en cuarto básico y ser unos niños weones. Puff, hediondo, cojín. Este puesto se refiere a una de las curiosidades más raras y randoms del grupo. Gumi tiene una extraña relación con ciertas palabras, las cuales por alguna razón se retuerce de nervios o asco al oír. Algunas de estas son, cojín, puff, hediondo, peo, peito, peonía, poto, potito, y entre muchas más. Degenerado. La misma noche y junta la cual años después se volvería un reel en Instagram, fue donde un Giovanni completamente borracho se encontraba sentado en la cama de Ángel, intentando recomponerse, hasta que vio a una de las chicas que habían sido invitadas ese día y con un gesto que haría sentir orgulloso a todo un ejemplo y si fuera una niña, la invitó a sentarse en sus piernas. Todo un pillo el culianís. Trago. De la mano con el anterior puesto, el grupo ha formado parte de muchas ocasiones donde ha habido trago de por medio. Algunas dejando experiencias únicas, y otras algo más extrañas. Uno de estos datos curiosos es, la primera vez que el grupo tomó alcohol juntos fue en 2020. Nivel 5. Gumi y Wattpad. En el prolongado tiempo donde Gumi y Benja aún no se conocían, Gumi tenía de hobby escribir historias en Wattpad, algunas lo suficientemente buenas como para enfrentar al Juan Rompehogares. De vuelta a los años de la Baquedano, jugando verdad o reto, Benja y Juanito confesaron que les gustaba la misma chica, Janina. En ese mismo momento hicieron una carrera para ver quién se le declaraba primero. Benja, el flojo culiao, sabía que en una carrera no le ganaría a Juanito, así que envió a un amigo del grupo para que le fuera a decir a Janina, mientras que Juanito fue el mismo corriendo, como todo un sigma. Al final Janina aceptó pololear con Benja y durante un tiempo fueron pololos normales, hasta que un día de la nada ella le terminó a Benja y en ese mismo instante empezó a pololear con Juanito. Pinche Sinaka Rompehogares. Megamente versus el mal. Megamente era otro Brian que había en el curso, conocido como Jiren o Megamente por tener tremenda cabeza. Él era un chico bastante callado y tranquilo, pero se dice que un día en el patio del colegio tuvo una discusión con dos hermanos, discusión la cual escaló a golpes. Según testigos, Brian se hizo un 1 contra 2 y resultó ser el ganador. Una batalla digna de un prota de anime con TEA. Pac-Man.
De vuelta a los tiempos en casa de Ángel, se dice que un día donde todos se encontraban jugando un juego online, uno de los integrantes se dirigió al baño a defecar placenteramente. Todo normal hasta que después de un rato, salió del baño para gritarles a todos que fueran a ver su caca. La razón era porque la caca tenía la forma de un Pac-Man. Daniel versus Juanito. No es misterio que la estuvo con casi todos los integrantes del grupo, pero algo curioso es que en los tiempos de la Baquedano, Juanito empezó a pololear con ella, y aunque todo iba normal, durante un cumpleaños donde el mencionado no estaría, la aprovechó de coquetearle a Daniel y este caería en sus brazos. Cuando finalmente Juanito se enteró de lo sucedido, Giovanni estuvo todo el día incitando a Juanito para que le pegara a Daniel. Hasta que Juanito se armó de valor y lo hizo, Daniel se puso a llorar o una wea así. Giovanni le reclamó que por qué le había hecho caso y finalmente la pelea duró un segundo. Giovanni y las primas. Por mucho tiempo se creyó que Giovanni era un mercenario de primas, prima que veía, prima que se comía. Esto era preocupante para aquellos que le presentaban su familia a Giovanni, pero resultó que no se trataba de todas las primas, sino que solo las primas que eran parte de la misma familia de Giovanni. Predicciones con Ángel. Un dato algo desconocido para la mayoría del grupo, a principios del año 2023, Benja y Ángel se encontraban caminando hasta que se les ocurrió la grandiosa idea de grabar un audio donde predecían cosas que pasarían ese año. Ya esto lo tenemos que escuchar en diciembre, yo creo, ¿cierto? Sí, pues en diciembre. Así que a ver si le achuntamos alguna predicción de la que digamos. ¿Ya tú me habías dicho? ¿Cuándo me habías dicho? Que si crees que yo tenga una relación estable. El pan. Durante un cumpleaños en casa de Daniel, una chica desconocida le contestaría una historia a Benja, el cual decidió conversar con ella así súper normal. Pasaron los días y él descubrió que esta chica también estaba en el liceo Juan Pablo. Un día decidieron juntarse en un recreo y al final de Benja la fue a dejar a su sala y esta chica llamada Guni le entregó un pan casero que había traído de su casa. Aunque algo extraño el gesto, Benja lo recibió y para mostrar su agradecimiento le dio un mordisco ahí mismo. Después de eso se fue a la sala y al sentarse al lado de Giovanni le contó lo que había pasado. Se quedaron pensando un rato y ambos llegaron a la conclusión de que podría ser un amarre, así que, Benja antes de comerlo completo le dijo textualmente a Giovanni, si me ves con esta chica de aquí a un mes más, llevándola a mi campo que conozca a mi familia, a las juntas o pololeando, es porque este pan tenía algo. No pasaron ni 2 semanas desde que eso se cumplió. El cumpleaños de Vargas. Esta fue una celebración que se realizaría en la casa de Diego, a finales de noviembre de 2022. Cuando todos estaban ahí, preparando la comida y todo lo demás, Vargas confirmó que no llegaría a su propio cumpleaños. Al final el grupo decidió grabaron la colaboración con Siru Inc., pasaron algunas cosas entre Benja y mientras Giovanni estuvo 1 hora afuera de la pieza donde estaba Ángel, gritándole que le abriera para ir a darle un beso. Compartiendo baba. Esto es una suposición con hechos bastante sólidos. Compartiendo baba se refiere a que existe una posibilidad de que todas las personas del grupo hayan compartido baba de alguna manera, como el besando o estando con la misma persona públicamente o a escondidas del resto. Nivel 6. Bullying. Esto no es una curiosidad desconocida, con el pasar de los años se ha vuelto aún más pública por decisión propia de los involucrados. Los primeros de años dentro de la Baquedano se formó el grupo original y dentro de ese grupo habían integrantes que utilizaban el privilegio de ser parte de un grupo grande para hacerle bullying a otras personas. Una de las personas más afectadas por esta decisión fue Leonel. También se sabe que una gran cantidad de integrantes del grupo fueron víctimas de bullying en algún momento, como por ejemplo Gerson, quien después de irse de la Baquedano y otra escuela por bullying, decidió hacer clases en casa, hasta reencontrarse con el grupo y decidir ir al mismo liceo que ellos. Fotos Leo. Este fue un acontecimiento que afortunadamente no muchos vivieron, durante un día random en una conversación regular dentro del grupo de WhatsApp anteriormente mencionado. Leonel sin contexto alguno envió algunas fotos con la opción de ver una sola vez. Dentro de estas fotos él se encontraba completamente desnudo, tapando con su mano su zona íntima, mientras el resto de su peludo y gordo cuerpo se podía ver sin problemas. El fallecimiento de Lalo.
Lalo fue un chico que interactuó con el grupo en solo 2 ocasiones, ambas se llevaron a cabo en el antes mencionado bosque, y sin duda fueron experiencias bastante divertidas. Lamentablemente Lalo fallecería en un accidente al poco tiempo después de la última interacción con el grupo. Se hace mención de él en este video con mucho cariño y respeto, ya que los pocos que lo conocieron dentro del grupo aún lo recuerdan con cariño y nostalgia. El incidente del 28/09. Después de celebrar el cumpleaños de Daniel en su casa, el grupo se dirigió a la casa del abuelo de Vargas, en donde escucharon música y al ver que su abuelo tenía un minibar dentro de la casa, decidieron tomar un poco. Luego fueron a jugar un rato afuera y ahí fue donde Benja se rompió los meniscos, los cuales ya estaban desgarrados desde el año pasado. Para calmar el dolor Benja decidió tomar y curarse para dormir el cuerpo y no sentir el dolor. Lo acompañaría en esta travesía y juntos se curaron ese día, marcando esta la primera vez que tomaba con ellos y se emborracharía. Se desconoce si anteriormente lo había hecho, pero después de este día se comenzaría a ver a borracho durante las clases, hasta siendo descubierto con cervezas en la mochila. Varios amigos de comentaron que sospechaban que él tenía un fuerte alcoholismo, ya que a veces él los llamaba por teléfono llorando desde su casa, estando solo y tomando un pack de cervezas por su cuenta. A raíz de esto, empezaron los problemas con él dentro del grupo, como su falta en la muestra TP de ese año, o los problemas que más adelante desatarían la división del grupo. El fallecimiento de Philip. Philip fue un compañero y uno de los integrantes originales del grupo, desde tercero básico hasta finales de quinto básico, donde él les comentaría que se irían de Coyhaique junto a su madre. Finalmente él dejaría la escuela y todo el curso creyó que podría volver al año siguiente o en algún momento, simplemente para hacer una junta como antes. En 2022 Nathan le contaría a Benja que a través de una historia de Instagram de una chica a la que seguía, se enteraría de la noticia. Borrachos llorando. Hay un vídeo guardado en los archivos del grupo, donde varios integrantes se encuentran muy borrachos y llorando expresando su miedo a que en algún momento todo eso de las juntas llegara a su fin, y se separarán todos. Esto fue unos meses antes de la división del grupo. No sé, weón. ¿Qué puedo decir, quiero weón? decir que Yo quiero decir estamos- que amo mucho a las amistades que tengo. lo vamos a tomar mal. No es que- Nivel 7. Básquet con diarrea. Era una de esos Sigma deportistas, era el prota, era la cara del deporte en la escuela. Un día como cualquier otro, al finalizar un partido de básquetbol, fueron todos a cambiarse en el vestidor y mientras todos estaban reunidos cambiándose de ropa, un olor a mierda fétida envolvió el lugar, tanto que el profesor y encargado del equipo entró y empezó a retar al equipo por el olor. Comenzaron a buscar el origen del olor y descubrieron que venía del uniforme de... Él explicó que mientras jugaba le dolía mucha la guata, pero que no quería parar el partido y decidió hacerse caca encima para garantizar la victoria del equipo. Y así fue, pero, ¿a qué costo? Se dice que luego del partido tiró su uniforme dentro de los baños de la escuela, tapando el baño y enterrando su secreto en él. Comida. No es misterio ni sorpresa que en el grupo se come mucho, pero ustedes no saben la cantidad de huellas de comida que encontré mientras buscaba fotos y vídeos para este video, pondré algunas pocas de ejemplo. Tu pene es inmenso. Me encanta cuando lo siento venir, si me lo dejas adentro. Que cuando yo me acerco a una mujer solo estoy perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me gusta el pene es cierto. Solo me puedo venir cuando me rompen el hoyo y cuando chupan todo mi pilín. Los media. Al haber tanto material del grupo a través de los años, es inevitable que algún material no se haya perdido para no ser recuperado nunca más. Por ejemplo, las grabaciones de Alistair 2, donde se estuvo un día completo grabando las escenas para luego perder la tarjeta de memoria. Los doblajes de 2023 que se perdieron junto con otros vídeos el día que aplastamos el celular de Benja con un escate. ¿Queréis tomar una chela? Ya, uy, dale unos pilsen. Una pilsen, hermano, así de la terraza. Una loco. Igual rico. Igual unas pilsen en la terraza. ¿Dónde?
En la terraza, pues weón. El video probando quesos que grabó Vargas jurando que no los perdería. Uno de los más recordados, donde estábamos grabando cómo jugábamos a la pirámide mientras tomábamos, y pasó frente a la cámara, se bajó el pantalón, y mostró todo el hoyo sin censura. El grano. Esta historia la contaré con otros nombres, para no involucrar a nadie. En esta historia seguimos a Luchito, el cual está enamorado de Petunia desde que eran muy pequeños. Petunia nunca lo pescó porque no le gustaba y tal vez porque era muy gordito. Pero Petunia se hablaba cosas cochinas con un amigo de Luchito, el cual llamaremos Hugo. Hugo y Petunia tenían conversaciones subidas de tono e incluso se dice que tuvieron encuentros íntimos. Llegó el día donde Hugo estaba muy hot y le pidió fotos a Petunia, ella procedería a enviarle foto de su culo. Hugo en vez de calentarse le dio asco al ver un grano en el culo de Petunia, así que no se le ocurrió mejor idea que enviar la foto a su grupo de amigos comentando lo asqueroso de la situación. Desde a partir de ahí quedó como un chiste interno, el grano, chiste el cual Luchito no entendía ya que no estaba en ese grupo. Por mucho tiempo se preguntó qué significaba el chiste del grano pero dejó de darle importancia. Pasó el tiempo, él bajó de peso y empezó a pololear con Petunia. Todo iba bien hasta que el tema del grano empezó a dar más vueltas en su cabeza, hasta el punto de preguntar a cada uno de los integrantes del grupo qué era el chiste del grano. Cada uno de ellos decía que no sabía el contexto detrás del chiste y que le preguntara a otro integrante del grupo. Tanto fue su disposición por saber qué era el chiste que hasta llegó a preguntar al grupo de los Larry Capija, buscando respuestas que no encontró. Se dice que después de un tiempo finalmente supo qué era el grano, pero aún es un tema del que no se sabe mucho. La última junta. Este es el puesto final y se refiere, irónicamente, a la última junta, o más específicamente, al final del grupo. Este grupo ha pasado por miles de situaciones, algunas divertidas, otras bizarras. Pero a pesar de todo, aún se ha mantenido en pie después de más de 10 años. Así que aquí les dejo la pregunta, ¿algún día llegará a su fin? Y si es así, ¿quiénes serán los que permanecerán, y quiénes serán los que se irán? Espero que les haya gustado el vídeo, tomó bastante tiempo y dedicación encontrar gran parte de las imágenes y vídeos mostrados en este iceberg. Hay muchas cosas que quedaron fuera de este video, las cuales podrían ser abordadas en una parte 2. Pero eso solo depende de los dioses Larry Capija. Si les gustó el video no se olviden de que pueden darle like transfiriéndole 5 lucas a Benja, para apoyar la causa. Eso, muchas gracias por ver maricones culiados.